Entre las causas más frecuentes de visitas al médico veterinario que ejerce la clínica de pequeños animales, específicamente caninos y felinos, están los problemas de oído. Y en los próximos 2 videos vamos a discutir exactamente los aspectos más relevantes de la otitis externa en perros. Una de las afecciones más comunes en este tipo de mascotas que, si identificada precozmente, puede ser resuelta de manera satisfactoria y en un corto lapso de tiempo por el médico veterinario. Pero que, si por el contrario, las señales iniciales de inflamación del oído no son evidenciadas a tiempo y por lo tanto el tutor difiere la consulta con el médico veterinario, puede generar complicaciones bastante severas. Puede generar lesiones que involucren inclusive el oído medio y el oído interno, con un desenlace realmente desastroso que puede significar la pérdida de la audición, la necesidad de remoción del canal auditivo externo, problemas de equilibrio en ese animal e inclusive afecciones neurológicas bien más severas. Problemas que puede llevar meses y hasta años hasta su completa resolución si es que esto llegase a acontecer de manera satisfactoria. Y si te interesa este tema, sigue conmigo hasta el final del video. Yo soy Heracles García, médico veterinario, doctor en ciencias, y para el día de hoy preparé un tema de gran interés y de gran actualidad que verás aquí en Booster, el canal del refuerzo veterinario. Un canal donde preparamos temas de interés médico veterinario y los abordamos desde un punto de vista de una salud única. Y es que la otitis externa en perros podemos definirla como una enfermedad bien compleja, de una prevalencia alta y de un origen multifactorial, siendo caracterizada por la inflamación del conducto auditivo externo, que puede envolver también al pabellón auricular. La otitis externa puede ser clasificada como aguda o crónica, así como puede ser unilateral o bilateral. Una otitis crónica pudiéramos definirla como aquella que persiste por al menos 3 meses desde su aparición, o bien una otitis que está afectando al paciente de forma recurrente desde hace por lo menos 3 meses desde su inicio. Es decir, la otitis aparentemente se resuelve, pero a los pocos días o semanas se instaura nuevamente, manteniendo esa recurrencia por un tiempo prolongado. Considerando que la piel del conducto auditivo externo es similar a la piel que recubre el resto del cuerpo del animal, con la diferencia de que presenta muy pocos folículos pilosos y una cantidad abundante de glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas, que son glándulas apocrinas modificadas. Algunos autores definen a la otitis externa aguda como una celulitis del canal auditivo externo, es decir, una inflamación bacteriana de la piel de ese canal y del tejido subdérmico, así como de ese componente glandular, generalmente asociada con hiperemia, eritema, dolor, edema inflamatorio, prurito, incomodidad, incremento en las secreciones ceruminosas debido a la hiperplasia glandular y la aparición de secreciones de diversa apariencia y composición. Si no tratada, esta otitis externa aguda puede extenderse a todo el canal auditivo e inclusive hasta el pabellón auricular. Y en la medida en que el proceso avanza en el tiempo y se va haciendo crónico, puede extenderse hacia el oído medio y hacia el oído interno, a la vez que van sucediéndose un conjunto de alteraciones anatómicas y fisiológicas dentro de ese canal auditivo y que van a caracterizar exactamente a la otitis externa crónica. Pero esas alteraciones y los signos clínicos que caracterizan a la otitis externa la vamos a ver un poco más adelante en este video. Por ahora, y para poder tener una mayor claridad sobre el tema, sus causas, sus efectos, su resolución, quiero hacer un pequeño paréntesis para resaltar 2 aspectos fundamentales. Y el primero de ellos es exactamente que la alta tasa de prevalencia de esta condición obedece en un principio a un aspecto anatómico. Y es que ese conducto auditivo externo, en el caso de los caninos, presenta una conformación anatómica característica. Es largo, estrecho y en forma de L, con una porción vertical, una fuerte curvatura y luego una porción horizontal de una longitud considerable, terminando en la membrana timpánica. De esta forma, cualquier detritus, suciedad, cuerpo extraño e inclusive el propio cerumen producido por las glándulas ceruminosas tienen una mayor propensión a acumularse allí dentro de ese canal, una mayor dificultad para salir del mismo, cuando comparado por ejemplo con el oído humano, a pesar de la existencia de mecanismos naturales de autolimpieza de ese canal auditivo. Esta mayor propensión a acumulación de ese cerumen o de esos detritus a nivel del canal auditivo
predispone a la instauración de procesos inflamatorios del canal auditivo externo. Asimismo, esta conformación anatómica contribuye con la acumulación de humedad, con la poca ventilación y con un incremento de la temperatura dentro de ese canal. Factores importantes para, disparar el inicio de un proceso de otitis. Lógicamente, no significa que por su sola conformación anatómica ya vaya a desencadenarse un proceso de otitis. Es necesario que ocurra una especie de alineamiento de algunos factores para que se dé el proceso inflamatorio, y es lo que vamos a discutir a continuación. Y quiero resaltar una vez más que los procesos inflamatorios del canal auditivo externo, de no ser identificados y resueltos precozmente, pueden volverse crónicos y conducir a la instauración de procesos patológicos importantes, como por ejemplo la hiperplasia y posterior hiperkeratosis del epitelio de ese canal auditivo, e incluso en casos extremos la calcificación, la estenosis del canal auditivo, es decir, el canal se hace más estrecho, la dilatación e hiperplasia glandular, lo que pudiera conducir a un incremento en la producción de cerumen. Y todas estas modificaciones se traducen sin duda alguna en una alteración de las condiciones fisiológicas de ese canal. Alteraciones en el pH, en la humedad, en la temperatura, un incremento en el flujo sanguíneo, es decir, un proceso de hiperemia, en fin, un conjunto de cambios que van sin duda alguna a conducir o a ser el punto de partida de infecciones secundarias que generalmente son bacterianas o fúngicas. El segundo hecho de relevancia que quería enfatizar es que debemos recordar que dentro del canal auditivo externo existe un complejo ecosistema de microorganismos que conforman lo que se denomina la microbiota del canal auditivo. Diversas especies de microorganismos viviendo allí, en armonía o en equilibrio en un canal auditivo sano y bajo las condiciones normales de temperatura, humedad y pH de un oído de un perro sano. De hecho, estudios recientes sobre la microbiota del canal auditivo externo de perros sanos muestran de manera inequívoca que la diversidad de bacterias presente en ese canal auditivo, determinada mediante cultivos de hisopados del epitelio de ese canal, ha sido durante años subestimada, drásticamente subestimada. Y en realidad, según los resultados de estudios basados en secuenciación de nueva generación, son centenas de especies de bacterias haciendo vida allí. Una diversidad realmente sorprendente de microorganismos que conforman entonces la llamada microbiota del canal auditivo externo. Y entre esas centenas de microorganismos, diversos géneros de bacterias potencialmente patogénicas como Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Corynebacterium, Escherichia, Proteus, entre otras, están allí en una especie de equilibrio. Están allí como comensales, formando entonces parte de esa microbiota, de ese ecosistema natural que representa el oído externo de un animal sano. Resaltando entonces que ese equilibrio, que esa homeostasis entre bacterias comensales, inclusive bacterias potencialmente patogénicas, puede verse alterada ante la presencia de cambios inflamatorios, esos cambios que acabamos de mencionar, alterándose dicha relación con una superrepresentación de bacterias patogénicas que se multiplican de manera exagerada, expresan factores de patogenicidad y virulencia y son entonces las principales responsables por las infecciones bacterianas secundarias presentes en los casos severos de otitis externa, responsables por la mayor intensidad de las manifestaciones clínicas que evidenciamos en los perros con otitis. Y con estos dos hechos de relevancia en mente, vamos ahora a discutir las causas y los factores que están involucrados en la presentación de un cuadro de otitis externa y que es indispensable conocer para poder no solo definir el tipo de terapéutica que será ejercida sobre ese paciente, sino también para tener una mejor idea del pronóstico que pudiera tener ese proceso inflamatorio del oído externo. Y vamos a definir como causa a todos aquellos agentes infecciosos o enfermedades que determinan la aparición de un proceso de otitis externa en el perro y que pueden ser primarias o secundarias, como lo veremos a continuación. Asimismo, definiremos como factores a todos aquellos que, si bien por sí solos no son capaces de desencadenar un proceso de otitis, ellos promueven su aparición y retardan la resolución de dicho problema. Resaltando que los factores pueden ser predisponentes o pueden ser factores perpetuantes. Vamos a analizar a continuación las causas primarias.
Ellas tienen entonces un efecto directo sobre ese canal auditivo y son capaces de desarrollar un proceso de otitis en un oído sano, resaltando que ese proceso inflamatorio inicial puede ser tan sutil que pasa muchas veces desapercibido, no solo por tutores, sino también en muchas ocasiones por la revisión médico-veterinaria. Y sin duda alguna, entre las causas primarias de mayor relevancia y de hecho en el tope en términos de su importancia, vamos a mencionar a los problemas alérgicos o de hipersensibilidad. Por ejemplo, la alergia alimentaria es una de las de mayor frecuencia. Sin embargo, también la dermatitis atópica y problemas de hipersensibilidad por contacto. En segundo lugar, y estamos analizándolo en términos de su importancia en relación a la frecuencia en la cual estos factores están involucrados en la presentación de los cuadros de otitis, tenemos entonces a los cuerpos extraños, muy comunes como causa de otitis externa en animales que viven en patios, en campos, es decir, en ambientes externos y que están en contacto directo con la naturaleza. Y en tercer lugar, pudiéramos considerar a un tercer grupo de causas primarias donde podemos incluir parásitos, como por ejemplo el Otodectes cynotis, también conocido como el ácaro de la oreja de perros y gatos, y con mayor frecuencia, pero también pueden actuar como causa primaria. Está el Demodex, está el Sarcoptes, así como también el parasitismo por ixódidos, es decir, la presencia de garrapatas. Dentro de este mismo grupo podemos mencionar alteraciones autoinmunes o inmunomediadas, como la vasculitis, el pénfigo foliáceo, enfermedades endocrinas tales como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, alteraciones glandulares como por ejemplo la hiperplasia o la dilatación de las glándulas apocrinas, de estas glándulas ceruminosas, trastornos de la epitelización, es decir, hay la falta de o la alteración de aquella actividad natural del epitelio que tiende a eliminar, a desplazar ese cerumen hacia la parte externa, hacia afuera del oído, como un mecanismo natural de limpieza del oído. Pero también enfermedades virales, como el caso del distemper, puede actuar como causa primaria de otitis. Enfermedades fúngicas, como la aspergilosis, la presencia de neoplasias óticas o de crecimientos benignos dentro de ese canal. En fin, hay una gran variedad dentro de este tercer grupo. Sin embargo, resalto que la causa primaria más común y por mucho dentro de este proceso de aparición de otitis externa son las alergias y las reacciones de hipersensibilidad a distintos elementos. Seguidamente hablaremos de los factores predisponentes, todos aquellos que si bien no son capaces por sí solos de desencadenar un proceso inflamatorio del oído, ellos alteran el microambiente del canal auditivo externo, aumentando el riesgo de desarrollo de otitis externa. Y en este grupo justamente pudiéramos mencionar en primer lugar a aquellos factores, llamémoslo, conformacionales o que están relacionados con la conformación anatómica de esa oreja, de ese canal auditivo. Y entonces nos estamos refiriendo a características particulares del oído de ciertas razas de perros, como por ejemplo aquellas que presentan un canal auditivo externo más estrecho, por ejemplo en el caso del Puggy y el Shar-Pei. Por otro lado, las que presentan una gran abundancia de pelos dentro del canal auditivo, como por ejemplo Bichon y Poodle. Tenemos también aquellas razas que normalmente producen cantidades abundantes de cerumen. Tenemos aquellas razas con orejas caídas o colgantes, como los Beagle, los Basset Hound. Un segundo factor predisponente está relacionado al exceso de humedad, sea humedad medioambiental o bien sea debido a un aspecto comportamental en perros que les gusta mucho nadar o que tienen mucha actividad de contacto con el agua, como por ejemplo el Golden Retriever o el Labrador. Otro factor importante son las enfermedades obstructivas del oído, como neoplasias y pólipos. La misma otitis media como causa primaria es un factor predisponente importante para la instauración de otitis externa. Enfermedades sistémicas como estados catabólicos y estados de inmunosupresión por efectos de tratamiento que alteran la microbiota del canal, cambios marcados en la temperatura y humedad ambiental, en fin, son diversos los factores que incrementan el riesgo de otitis externa. Asimismo, otros factores predisponentes los creamos nosotros mismos, como por ejemplo cuando hacemos una limpieza muy frecuente o muy profunda o muy abundante de ese canal auditivo externo. Podemos no solo alterar la microbiota del canal por ese exceso de limpieza, sino que también podemos producir autotrauma mediante la utilización de cotonetes, por ejemplo.
Seguidamente vamos a tener a las causas secundarias. Pudiéramos decir que son aquellas que son capaces de desencadenar un proceso de otitis en un oído anormal, es decir, en un oído donde ya hay algún efecto de una causa primaria que determinó un proceso inflamatorio inicial, por sutil que éste sea, y que dicha inflamación inicial sirve entonces como puerta de entrada para que estas causas secundarias actúen, se instauren y generen entonces una complicación de ese proceso de otitis inicial. Y las causas secundarias son fundamentalmente la presencia de bacterias y la presencia de hongos, particularmente levaduras. Y en general, estas causas secundarias actúan en los procesos crónicos y o recurrentes cuando no se han identificado las causas primarias y no se toman entonces las medidas necesarias. Entonces estos hongos, estas mismas bacterias potencialmente patogénicas que mencionamos anteriormente, pero que lograron establecerse y lograron prevalecer sobre el resto de la microbiota del canal debido a esas alteraciones iniciales, conforman las causas secundarias en el caso de la otitis externa en el perro. Y de hecho, los géneros bacterianos más frecuentemente aislados en el caso de perros con otitis externa son Staphylococcus, Streptococcus y Pseudomonas, así como también la levadura del género Malassezia. Diversos trabajos recientes que evalúan esa diversidad microbiana a nivel del canal auditivo externo de animales normales, de animales sanos y de oídos externos de perros con otitis muestran efectivamente que existe un proceso de disbiosis, es decir, un proceso de alteración de esa microbiota natural, caracterizada por una marcada alteración de la microbiota con una reducción de la diversidad bacteriana y una sobrerepresentación de algunos géneros bacterianos. Y finalmente tenemos a los factores perpetuantes, es decir, aquellos factores que se desarrollan como consecuencia del proceso infeccioso y que una vez establecidos dificultan de manera marcada la resolución de dicho proceso de otitis, pudiendo ser bastante severos en los casos de otitis crónica. Y es que estas diversas alteraciones anatómicas y fisiológicas, es decir, estos factores perpetuantes que se instauran, podemos observarlas a nivel del canal auditivo, como por ejemplo un edema marcado del canal y cambios proliferativos como la hiperplasia del canal auditivo externo, con un marcado engrosamiento de su piel y una hiperkeratosis que conduce a una reducción significativa de la luz del canal, es decir, a una estenosis marcada del canal auditivo que en algunas ocasiones puede llegar hasta el cierre de ese canal auditivo externo. Dichos factores perpetuantes pueden ser observados a nivel del tímpano, como la distorsión de la membrana timpánica, su erosión, su opacidad, su ruptura. Podemos evidenciarlo a nivel glandular, como la dilatación glandular o la hiperplasia de las glándulas ceruminosas. Podemos verlos a nivel del cartílago auricular, como por ejemplo la fibrosis y la calcificación alrededor de ese cartílago. Podemos tener cambios epiteliales importantes, como la falta o alteración de la migración del epitelio. Y finalmente, enfermedades o inflamaciones del oído medio, que son factores perpetuantes importantes de los cuadros de otitis externa. Y más una vez, todos estos factores, una vez establecidos, van a dificultar de manera marcada la resolución del proceso de otitis externa, tanto porque la fisiología de ese canal auditivo se ve alterada, como porque la anatomía está alterada y se dificulta inclusive la llegada de los medicamentos tópicos que podamos administrar. Por ejemplo, la administración de algunos medicamentos en forma de gotas se ve marcadamente dificultada si el canal está estenótico, si el canal está reducido marcadamente en su diámetro, impidiendo que el fármaco que estamos administrando llegue hasta su sitio de acción. ¿Y cuáles son los signos clínicos que podemos evidenciar en un paciente que tiene un cuadro de otitis externa? Es difícil efectuar el diagnóstico. Quizá pudiéramos decir que en esa etapa inicial, generalmente asociada a la acción de aquellas causas primarias, por ejemplo, la alergia al alimento, es bastante difícil de efectuar un diagnóstico de un proceso inflamatorio inicial dentro de ese oído. Pero una vez que ya aquellas causas secundarias han actuado y existen entonces infecciones bacterianas o infecciones por hongos dentro de ese oído, el diagnóstico es relativamente sencillo, porque pudiéramos decir en términos generales que las otitis son dolorosas y que la intensidad de este proceso de otitis depende mucho del grado de su evolución y del proceso inflamatorio que está allí instaurado.
En general, un animal con un proceso de otitis externa, y dependiendo de su causa y de su evolución, repito, es un animal que va a inclinar la cabeza, que va a sacudir la cabeza y a sacudir las orejas de manera bastante vigorosa, intentando en verdad aliviar ese proceso de dolor que está sintiendo allí. Asimismo, el animal se rasca la oreja afectada o las orejas afectadas. Recordemos que puede ser unilateral o bilateral. Se rasca con bastante vigor, con bastante vehemencia, lo que trae como consecuencia inclusive un autotrauma importante. Y en la evaluación clínica eso puede ser evidenciado, esas lesiones a nivel del pabellón auricular producidas por el mismo animal durante ese proceso de rascado vigoroso, tratando de aliviar el dolor que le produce el proceso de inflamación del oído. La oreja o las orejas afectadas generalmente las observamos hacia abajo, están enrojecidas, se inflaman y desarrollan un olor desagradable, tanto por la infección, en caso de que ya existan causas secundarias actuando, como por ese autotrauma infringido por el rascado constante. De hecho, esas sacudidas en conjunto con ese autotrauma de manera incisiva genera una situación clínica que es considerada una complicación de la otitis, y nos estamos refiriendo a la instauración de un hematoma auricular u otohematoma, que no es más que la ruptura de algunos vasos sanguíneos a nivel de esa oreja, con la acumulación de sangre entre la piel y el cartílago auricular, que podemos evidenciarla como una especie de almohada a nivel de la oreja afectada. Asimismo, dependiendo de la severidad de la otitis y del tipo de agente patógeno involucrado como causa secundaria, es frecuente evidenciar descargas que salen a través del canal auditivo. Esto generalmente cuando las llamadas causas secundarias, bacterianas y o levaduras ya entraron en acción. En ocasiones observamos la salida de una sustancia de color amarillento y aspecto fino o delgado, pero maloliente y pegajosa, generalmente cuando está involucrado algún agente bacteriano, mientras que en otras ocasiones este material puede ser de color oscuro, marrón, de un aspecto más grueso y mal olor, y que generalmente está relacionado a la presencia de levaduras como Malassezia, ya actuando a nivel de ese canal auditivo. Y una complicación, digamos, más trágica cuando ese proceso de otitis no es abordado de manera oportuna, de manera rápida, de manera profesional, es la expansión del proceso inflamatorio hacia el oído medio y hacia el oído interno, generando respectivamente una otitis media y una otitis interna. Problemas mucho más difíciles de ser abordados, mucho más difíciles de ser resueltos, y que pueden conllevar a la pérdida de la audición, a problemas de equilibrio, y que por supuesto son causas también perpetuantes de la otitis externa, ya que allí el proceso inflamatorio actúa como una especie de reservorios de bacterias que estarán también constantemente reinfectando al oído externo. Y si hasta aquí el tema te pareció interesante, quiero hacerte la invitación para nuestro próximo video sobre otitis externa en perro. En él vamos a abordar los aspectos más relevantes del diagnóstico, del tratamiento y de la prevención del proceso de otitis en mascotas. Voy a pedirte que le envíes este video a tus contactos, a aquellos profesionales médicos veterinarios, a aquellos estudiantes de medicina veterinaria que quieran actualizar conocimientos en relación a este tema, para que estemos todos alineados en los aspectos más actuales en relación a este proceso inflamatorio que afecta de manera importante la salud y el confort de nuestras mascotas. No dejes de darle like al video y de dejarme tu comentario como profesional de la veterinaria, como estudiante de medicina veterinaria, si has tenido la oportunidad de ver o de involucrarte con un caso de otitis externa, y como tutor si has tenido alguna mascota con problemas de oído. Déjanos tu comentario, síguenos en Instagram, dale me gusta y nos vemos en el próximo video.